¿Cuánto estás dispuesto a pagar por aquello que verdaderamente aprecias? Es una gran pregunta. Y en estos días que estamos de compra, que salimos de compra, y si hay algo que nos gusta, seguramente cueste lo que cueste, lo pagamos. Si sabes que aquello que deseas tiene un precio bajo, ¿le darías el mismo valor? Hay una distinción entre precio y valor, o costo y valor, porque nos enredamos en esas cosas. Y son dos cosas totalmente diferentes. Porque cuando valoramos algo es porque algo nos costó, tuvo un precio. Pero cuando no hay precio o nos lo regalan, seguramente no le damos el valor que eso tiene o se merece. La pregunta que tiene es, ¿conoces el precio que se tuvo que pagar el Señor por tu salvación? ¿Lo conoces? La pregunta es, ¿le has dado valor a eso? ¿Cómo podría retribuir el precio que se pagó por tu vida? ¿Cómo podrías tú retribuirle eso a Dios por el precio que Él pagó? Porque todos dicen, la salvación es gratuita. No es gratuita. Hubo un precio que Él pagó y muy alto. Y hoy lo vamos a estudiar para que usted le dé el aprecio de lo que es la salvación, el aprecio de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, el aprecio de lo que el Señor tiene por nosotros, el valor que nosotros tenemos para Él. Porque más me gustaría mirar el valor que Él ve en nosotros, que no escatimó a su propio Hijo. Y quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, primera carta o primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Y nos podemos colocar sobre nuestros pies, por favor. Y le doy gracias. Me perdonan que le incomode. Y dice la palabra de Dios, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Le he titulado a este mensaje El precio del rescate. Y es algo que hoy en día comúnmente no se predica, pero que es una doctrina de la doctrina del Señor, como es el rescate, como es la redención, porque la palabra rescate o redención se refiere a un rescate. Entonces yo le he colocado el precio del rescate. Y lo primero que tengo que mirar es que el rescate tiene un precio incalculable. Porque dice que no fue ni por precio de oro ni plata. Entonces uno quiere decir que el precio que pagó el Señor por cada uno de nosotros es un precio incalculable. No tiene forma como manifestarlo, como valorarlo, digamos que es la palabra para esta noche. Y cuando hablamos de rescate o de redención, estamos hablando inmediatamente de varias implicaciones, porque tiene que haber un rescatado, pero también tiene que haber un rescate, ¿verdad? Entonces, el término redención era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. En pocas palabras, Pedro le recordó lo que ellos eran. Ellos eran esclavos en un tiempo y estaba recordándole que necesitaban ser puestos en libertad cuando él estaba hablando de estos términos. Él sabía o ellos sabían a lo que se estaba refiriendo el apóstol Pedro cuando le estaba hablando del rescate que el Señor había hecho por ellos. Pero este rescate no tenía que ver con nada con plata ni oro,
sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y un esclavo era redimido cuando alguien pagaba el dinero para comprar su libertad. De pronto nosotros no podemos entender muy bien esto, lo que estamos viendo aquí, porque tal vez no vivimos en los tiempos de la esclavitud. En los tiempos de la esclavitud, cuando había un hombre esclavo y alguien lo quería libertar, lo primero que tenía que hacer era pagar un precio para rescatarlo. Y eso fue lo que el Señor hizo con el pueblo judío cuando estaba en Egipto. Ellos estaban esclavos del faraón, esclavos de la sociedad egipcia, estaban esclavos del pecado de la idolatría. Y el Señor, a través del poder de Él manifestado en las plagas que envió, hubo una en especial que fueron los primogénitos. Y el Señor le había dicho a ellos que lo iba a libertar de esa esclavitud. Y entonces envió una sentencia sobre todos los primogénitos de Egipto. Y uno se preguntaría, ¿por qué los primogénitos? Porque era el que tenía el poder y el valor en el pueblo judío. Pero allí sucede algo y el Señor le dice: esta noche los voy a libertar, pero tienen que hacer algo. Y le da la estrategia de cómo iban a ser libres a Moisés y al pueblo judío. Y usted conoce la historia. La historia es que ellos tenían que colocar en los linternes de la puerta, cuando pasara, colocar un cabrito o un cordero sin mancha. Ellos tenían que sacrificarlo y colocar en la puerta de los linteles de la puerta la sangre del cordero, para que cuando pasara el ángel de la muerte, ellos fueran libertados de la muerte. A eso se le llamó Pascuas. Pascua es brincar, saltar. Y allí se manifiesta el poder de Dios libertando al pueblo judío de la muerte a través de un cordero. Y entonces el Señor aquí le está hablando a ese pueblo y también a nosotros en esta noche el valor del sacrificio de Jesús, el valor de darnos libertad a nosotros, el precio que Él tuvo que pagar en rescate de nuestras vidas. Y como le dije, para que haya un rescate tiene que haber una persona que pague. Y la ley judía establecía que el que pagaba tenía que ser un pariente cercano. Y el pariente cercano nuestro, obviamente, es Jesús, nuestro hermano espiritual. Porque si tenemos un padre y él tiene un hijo, nosotros somos hermanos del hijo. Y él vino a pagar el rescate nuestro con su vida. No podemos escapar del pecado por nuestros propios medios. Mis amados, así como Israel fue rescatado de la esclavitud de Egipto por la sangre pascual, los cristianos hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Jesús. Cuando yo estaba estudiando esto, me partía el corazón totalmente. Porque cuando uno mira esa palabra, uno a veces no le da la importancia, el valor de lo que hizo Jesús en la cruz. Y no es tanto eso, lo que nosotros significamos para Él. Y Él lo hizo con un propósito, para que no viviéramos de la manera como nos enseñaron a vivir, vanamente, para que no vivamos sumergidos en el pecado. Pero el cristiano de estos tiempos no le ha dado la relevancia, la importancia
de ese precio que aún siendo cristiano, hijo de Dios, se revuelque en el pecado. Yo no entiendo cómo un hijo de Dios, entre comillas, no entiende el precio que el Señor pagó por nosotros y no le da el valor a eso. Por eso cuando nos acercamos a la mesa es para recordar lo que ya el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y para que nosotros no vivamos de la manera como vivíamos anteriormente o con las costumbres anteriores. Porque cuando está hablando de la vana manera de vivir, está hablando de las costumbres pasadas, que ya tuvieron que haber pasado en nuestra vida y que ahora son nuevas y que ya nosotros no podemos vivir de cualquier manera. Dios pagó nuestro rescate, mi amado, para librarnos de la tiranía del pecado. Y dice que no con dinero, sino con la sangre preciosa de su propio Hijo. Wow. Eso parte del corazón. Dice Tito, capítulo 2, 14. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Tito capítulo 2 versículo 14, en pocas palabras está diciendo que Él pagó el precio por nosotros. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Había una cuenta que pagar y que ninguno de nosotros tenía la manera de cómo hacerlo. Por eso hoy en día, cuando los predicadores hablan del pacto, de pactar con dinero, no se acuerdan de este pasaje. Como que si el Señor valorara el dinero nuestro a cambio del dinero del gesto de amor que Él hizo para libertarnos a nosotros de la esclavitud y para traer sanidad a nuestro cuerpo. No fue con dinero, mi amado, ni mucho menos con oro. Fue con la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y el precio del rescate, mi amado, fue para darnos sentido a nuestras vidas. Porque me dice el 18, dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. El apóstol Pedro se está refiriendo en ese momento al pueblo de Israel cuando estuvo esclavo. Pero ahora le está hablando a la iglesia también. Porque ellos tenían una manera de vivir diferente a lo que el Señor había demandado de ellos. Entonces el Señor ahora le está dando un sentido a la vida de ellos y a la vida nuestra. Que no es de cualquier manera como se vive. Mi amado, ya el pecado no debe estar en nosotros. El pecado puede tocar la puerta a nuestro corazón. Pero nosotros debemos recordar también esto que está diciendo hoy el apóstol Pedro. El valor de nuestra redención, el valor de nuestro rescate. Nuestras vidas ahora sí tienen propósito, ya que hemos sido hechos hijos de Dios, rescatados de nuestra manera o nuestra vana manera de vivir. Y eso significa de una vida vacía, para darnos ahora un propósito, un plan de Dios, que vivamos en santidad y en obediencia y en sumisión a Dios. Esa debe ser la manera de vivir nuestra, una vida santa. Si usted sigue leyendo, se va a encontrarse santo, porque Dios es santo. Pero Él le está diciendo por qué debemos vivir una vida de santidad: porque lo que ya Él hizo por nosotros, y por el llamado que está haciendo un cambio, una actitud diferente al pasado nuestro, para vivir una vida totalmente diferente ahora. Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita los pecados o el pecado del mundo. Y cuando yo estoy viendo esto, leyendo esto,
El Señor está recordándole al pueblo lo que ellos hacían como sacrificio a Dios. Estaba encontrando la ley del sacrificio que había en el Antiguo Testamento, de cómo ellos podían ser purificados, limpiados del pecado. Pero ellos hacían esos sacrificios y seguían en las mismas condiciones. Que el Señor ahora le está diciendo, Él es el Cordero. Y no cualquier Cordero. Un Cordero sin mancha, intachable, que se sacrificó una sola vez y por siempre, por cada uno de nosotros, mi amado. Eso debe sentirlo uno en el corazón. Debe tocarle la fibra más profunda a nuestro ser. De pronto usted no lo siente, pero yo quisiera transmitirle lo que yo estoy sintiendo para que usted sienta lo que el Señor está diciendo en este momento. Jesús sería el sacrificio final y perfecto. El Cordero sin mancha y sin contaminación, mi amado. El precio del rescate fue muy alto para querer vivir como si fuéramos basuras. Porque de eso se trata. De que ya no somos basuras. Porque ahora Él nos ha dado un valor a cada uno de nosotros. Un valor, usted tiene un valor para Dios. Y tiene también un valor para el enemigo, el cual va a querer destruirlo. Pero me gusta porque hay un valor que Dios le está dando a la vida de cada uno de nosotros. Y es un valor que no se puede medir. Ni con plata, ni con oro. Para que usted sepa que no es cualquier persona. Usted tiene un valor para Dios. Cuando comprende quién es Jesús y el hecho de que Él verdaderamente entregó su vida para salvarte, comprenderás lo que Dios piensa sobre ti y lo mucho que te valora. Se lo voy a repetir, mi amado, porque quiero que esto le quede en su corazón. Si usted se le olvida lo demás, no me importa, pero esto que le voy a decir no se le debe olvidar nunca. Cuando comprende quién es Jesús y el hecho de que Él verdaderamente entregó su vida para salvarte, comprenderás lo que Dios piensa sobre ti y lo mucho que te valora. Se la voy a dibujar de otra manera. Usted va caminando y de pronto se encuentra con un asaltante, ni Dios lo permita. Y usted se opone a ese atraco. Y el asaltante le hace un daño y lo deja mal herido de muerte. Pero llega alguien y lo recoge a usted en esa condición de muerte. Y lo lleva a toda prisa a un hospital y clama para que le salven la vida. Si usted sabe lo que le estoy hablando y usted se salva, ¿usted qué va a hacer con esa persona? Vivirá toda su vida agradecida o agradecido. ¿Y por qué no lo hacemos con Jesús? Si Él lo hizo con nosotros, mi amado. Nosotros estábamos a punto de morir. No teníamos esperanza de ninguna clase. Y ahora Jesús entrega su vida en esa cruz para darnos vida a nosotros. Y le clama al Padre: no lo dejes morir, porque yo pagué por él. Pero eso lo hizo no para que vivamos como queremos vivir,
sino una manera diferente. La muerte de Jesús define tu valor, mi amado. La muerte de Jesús define tu valor y el mío. Para que no te veas como una basura. Porque seguramente te estás viendo incómodo ahora. Porque no tienes con qué comer. Porque no tienes ropa para vestir nueva. El 25, el 31 o el 1. Pero tienes un valor para Dios que no lo tiene ninguno de los que está allá afuera. Aleluya. Lo que más me gusta es que Dios te está viendo como digno de ese sacrificio que hizo por ti. Él te ve a ti como digno, no como una basura. Eso quiere decir que no podemos vivir una vida ordinaria. Dale cumplimiento al plan de Dios para tu vida. Pablo nos enseña cómo debemos de valorar el sacrificio. Y con esto cierro, mi amado. Pablo pudo decir en Gálatas capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Pablo entendió el significado de la cruz, entendió el sacrificio, entendió el pago. Y él ahora decide no vivir para él, sino para Cristo. Y esa es la manera como nosotros tenemos que pagarle ahora a él. Alguien dijo, y lo colocó en un retrato y dijo: el mejor regalo que Dios le ha dado a uno es la vida. Y el mejor regalo que le podemos dar a Dios, a Él, ¿qué hacemos nosotros con nuestras vidas? ¿Entendiste el precio del sacrificio?